digestivo es un conjunto de órganos que está encargado de destruir y de transformar los alimentos y los líquidos que ingresan a nuestro cuerpo para darnos nutrientes y energía. Este se divide en dos partes, que son los órganos con contacto directo a los alimentos y las glándulas anexas. Los órganos con contacto directo a los alimentos es la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Y las glándulas anexas son el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y las glándulas salivales. Comenzaremos con la embriología del sistema digestivo. Esta comienza desde la línea primitiva, el cual se deriva la curvatura de la cabeza y la curvatura de la cola. De estas mismas se deriva y se forma el intestino primitivo. El intestino primitivo se divide en cuatro: el faríngeo, el medio, el anterior y el posterior. Del faríngeo se derivan la lengua, la tiroides y el aparato respiratorio. Del medio se deriva la parte distal del duodeno, el yeyuno, el ilion, 2/3 partes proximales, y del anterior se deriva el estómago, el esófago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Del posterior se deriva una tercera parte distal del colon, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto. Hoy hablaremos sobre las técnicas del sistema digestivo, que está compuesta por mucosa, submucosa muscular y serosa. La mucosa tiene una capa de epitelio que es epitelio ejercitado no queratinizado y epitelio específico simple. En esta tiene una lámina hipertropia que posee vasos sanguíneos y linfáticos, un músculo liso que es la más gruesa del estómago y del intestino delgado. En la submucosa se encuentra un tejido conectivo areolar y una túnica de mucosa y muscular. Al igual posee vasos sanguíneos y linfáticos y tiene una inervación por el plexo submucoso. En la muscular se encuentra el músculo esquelético, está contenido en boca, faringe, esófago y esófago superior. Sus funciones son contracción digestiva, plexo neural y miotérico. En el músculo liso se encuentran las fibras internas y circulares y las fibras externas y longitudinales. Por último, la serosa está compuesta por tejido conectivo areolar más epitelio pavimentoso. Sus funciones de soporte, sostén y protección. Los órganos que carecen de serosa es el esófago y tiene una capa que se llama adventicia, que esta contiene tejido conectivo areolar. Yo les voy a hablar el día de hoy de lo que es la boca, las glándulas salivales y la lengua. Empezamos con la boca. La boca va a contener mejillas que van a formar un músculo y va a estar conformado por tejido conectivo y más aparte van a ser recubiertas de mucosa. De ahí vamos a tener los labios, que va a ser la cara exterior de la piel, y la cara interna va a ser la mucosa con pliegues. Esta va a contener lo que va a ser músculo auricular y aparte va a tener tejido conectivo. De ahí nos vamos al paladar, se va a dividir en duro y blando. El duro va a estar formado principalmente por hueso del maxilar y el blando va a estar formado por tejido muscular y aparte va a terminar en la úvula. De ahí comenzamos con la úvula. La úvula va a colgar principalmente de nuestro paladar blando y va a contener tejido también conectivo. Las glándulas salivales, su principal función va a ser generar saliva, humedecer y proteger nuestra cavidad bucal. También estas van a iniciar la digestión de los carbohidratos, que va a ser la amilasa. Se van a dividir en glándulas menores, que va a ser las linguales, las bucales, las palatinas y las labiales. De ahí nos vamos con las más importantes, que son las glándulas mayores. Las glándulas mayores van a ser la parótida, que va a estar conformada por mucha saliva y más aparte va a producir muchísima amilasa. De ahí va a seguir la submaxilar, que se va a encontrar en el piso de la boca y va a producir saliva acuosa y más aparte poca amilasa. Y de ahí nos vamos con la sublingual, que va a ser la que va a producir poca saliva, pero va a ser bastante viscosa y más aparte va a tener
producir poca grasa. Con la parte de la lengua va a ser un músculo esquelético cubierto por la mucosa. Este va a participar en diferentes funciones, por ejemplo la masticación, la deglución, la fonación y la preparación de nuestro gusto. Esta se va a dividir principalmente en dos músculos, el extrínseco y el intrínseco. El extrínseco va a dar principalmente el movimiento de nuestra lengua y el intrínseco va a dar lo que es la forma de la lengua. Se va a dividir también en papilas, que van a ser las filiformes, las calciformes, las fungiformes y las foliadas. Estas van a dar principalmente lo de nuestros sabores detectados, que va a ser el dulce, el ácido, el amargo y el umami. La inervación va a ser de los nervios linguales, que va a ser de la sensibilidad, y de ahí el glosofaringio, que va a dar lo de nuestra percepción de cómo saboreamos la comida. La irrigación principalmente va a ser de nuestra arteria. Yo les voy a hablar sobre el esófago. El esófago es un tubo muscular colapsado que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud, que empieza a partir del límite inferior de la laringofaringe y termina justamente en la parte superior del estómago. Histológicamente, el esófago se divide en 4 túnicas. Se divide en mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La túnica mucosa se caracteriza por un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, que su principal función es la protección del abrazamiento de las partículas de los alimentos, y también está compuesto por lámina propia, y después está muscularis mucosae, que es el músculo liso. Por la segunda túnica está la túnica submucosa, que esa solamente va a tener tejido conectivo alveolar, vasos sanguíneos y glándulas mucosas. También vamos a tener a la túnica muscular, que se va a dividir en 3 tercios. El primer tercio, que se denomina superior, va a estar compuesto de músculo esquelético, y el segundo tercio intermedio va a estar compuesto de músculo esquelético y músculo liso, y por último el último tercio inferior va a estar compuesto de músculo liso solamente. Aquí en esta parte el esófago pues realmente tiene los esfínteres. La capa o la túnica muscular sufre un espaciamiento donde crea 2 esfínteres, que es el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Que el esfínter esofágico superior como tal está compuesto de músculo esquelético, y este ayuda a la propulsión del alimento de la faringe hacia el esófago, y el esfínter esofágico inferior está compuesto de músculo liso, que este va a hacer lo mismo que el de arriba, pero este lo va a hacer del esófago al estómago. Ahí por último tenemos la adventicia, que tiene tejido conectivo alveolar, que a diferencia de la serosa, que lo tiene como el intestino delgado o el estómago, no va a estar recubierto de una capa mesotelia, al contrario, sino que su función va a ser simplemente unir al esófago con las estructuras alrededor. Ahora vamos con el estómago. El estómago es un ensanchamiento de justamente el tubo digestivo en forma de J. Se va a dividir en sus regiones, que van a ser cardias, fundus, cuerpo y píloro. El píloro pues se va a dividir también en 3: antropilórico, esfínter pilórico y canal pilórico. Ahora vamos a ver la histología. La histología pues es casi o prácticamente lo mismo que el tubo digestivo, pero no, en este caso la mucosa va a tener células que se le van a llamar células principales de la mucosa. Ahora, vamos a ver qué es lo que hacen estas células. Como vemos aquí, las túnicas es la mucosa, que igual va a tener una lámina propia, y de esta lámina propia va a haber unas fositas gástricas, que se les va a denominar así, que estas fositas gástricas van a secretar únicamente células, van a ser células principales, células epiteliales y células mucosas del cuello. Las células mucosas del cuello van a ser quienes van a secretar moco y van a estar entrelazadas entre las células principales. Las células principales son las que van a secretar pepsinógeno y lipasa débil, y las células epiteliales van a ser las que van a secretar ácido clorhídrico, HCl, y factor intrínseco, que nos va a ayudar a la vitamina B12. ¿Vale? Ahora, en esta histología también, como tal, vamos a dividir a la submucosa, a la muscular, y en este caso va a haber serosa. Como vimos en la anterior explicación, en el esófago había adventicia, pero en este caso va a haber serosa. Ahora,
La secreción de las células principales, epiteliales y mucosas van a producir el jugo gástrico, que el jugo gástrico se produce de 2 a 3 litros al día. Y va a tener células centroendocrinas que en esta parte vamos a tener a las células G que van a secretar la hormona gastrina. Vamos a tener a la submucosa que, como en la anterior explicación, va a ser lo mismo, tejido conectivo alveolar. En la muscular va a cambiar un poco, vamos a tener al músculo liso, vamos a tener una capa longitudinal externa, vamos a tener una capa circular media y vamos a tener una capa oblicua ahora interna. Y en la serosa vamos a tener epitelio pavimentoso simple, que es el mesotelio, y vamos a tener al tejido conectivo alveolar. Y solamente como algunos puntos ya para terminar, recordemos que el simógeno es la enzima inactiva que va a interactuar con el pepsinógeno, que ya es activo, y de ahí va a interactuar con el ácido clorhídrico para ahora sí formar a la pepsina. Y esto sería todo del estómago y del esófago. Muchas gracias. El intestino delgado es muy importante ya que se lleva a cabo todos los procesos de absorción y digestión de los nutrientes. Comienza en el esfínter pilórico del estómago y se repliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal. Se abre por último en el intestino grueso. Se va a dividir en tres: duodeno, yeyuno e ilion. Va a estar formado por pliegues circulares, que estos tienen como principal función el movimiento, también llamado peristaltismo. Va a contar con vellosidades y microvellosidades que van a tener como su principal función la absorción de nutrientes, agua y medicamento. Su longitud va a ser de 3 metros con un diámetro de 2,5 centímetros. Vamos con las partes del intestino delgado, comenzando con el duodeno. Este va a tener una forma de C y va a extenderse aproximadamente 25 centímetros. También va a tener glándulas de Brunner, que estas tienen como principal función la secreción de moco, que va a servir para la protección del ácido del estómago. Después vamos con el yeyuno, que este se va a extender 1 metro y va a tener mayor número de pliegues circulares. De ahí nos pasamos al ilion, que este se va a extender el resto hasta completar los 3 metros y va a presentar tejido linfático asociado al intestino, también llamado GALT o placas de Peyer. Vamos con la histología del intestino delgado. Comenzando con una mucosa de epitelio circular simple, que se va a liberar dos tipos de células, las absortivas y las calciformes. Las absortivas van a liberar moco de protección, que esta va a ayudar también al desplazamiento del bolo. También las calciformes, que estas van a secretar jugos intestinales y van a ayudar a completar al moco. Después vamos con las células exógenas, que estas son células de Paneth. Estas tienen como función bactericida, que es la lisozima. De ahí vamos con las células enteroendocrinas, que son las células S, que liberan somatostatina, las células CSK, que liberan colecistocinina, y las células GIP, que estas son liberadoras del receptor de insulina. Después tenemos a la serosa, que principalmente se va a encontrar en el duodeno. Después la muscular, que se va a dividir en 2 capas de músculo liso. La primera es la capa externa, que va a ser la más gruesa y va a tener fibras longitudinales. Después la capa interna, que esta va a ser la más fina y va a tener fibras circulares. De ahí pasamos a la serosa, que es la última, y su principal función es de sostén y se va a encontrar en la zona peritoneo visceral. Al final del intestino delgado e inicio del intestino grueso vamos a tener algo que se llama ciego y apéndice. El ciego es una especie de bolsita que va a medir 6 centímetros, mientras que el apéndice va a medir 8 centímetros. A esto le sigue el colon. El colon va a estar dividido en colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo, o sigmoides como muchos lo conocen. Después vamos a tener el recto, que va a ser los últimos 20 centímetros, y el conducto anal. Este va a ser dividido en 2 esfínteres, el interno y el externo. El interno es involuntario, mientras que el externo es voluntario.
El intestino grueso va a tener una mucosa y esta mucosa a su vez va a tener una serie de subdivisiones. La primera va a ser epitelio cilíndrico simple, la cual va a tener células absortivas y calciformes. Las células absortivas van a hacer la función de absorber, pero ¿qué van a absorber? Van a absorber agua y electrolitos, mientras que las calciformes van a secretar moco. Estas están ubicados en las glándulas intestinales, que son largas, rectas y tubulares. Posteriormente vamos a bajar a la lámina propia, que va a ser conformado por el tejido conectivo areolar. Esta va a tener una red de ganglios linfáticos y se va a extender hasta la submucosa. Posterior a eso vamos a tener el músculo liso y por fin llegamos a la submucosa, que como anteriormente les dije va a estar conformado por el tejido conectivo areolar. A eso le vamos a seguir o a bajar a la muscular. Ok, esta capa muscular va a estar dividido en 1, la capa longitudinal externa y 2, la capa cilíndrica interna y músculo liso. Y esas van a ser una serie de capas longitudinales gruesas. Vamos a tener algo llamado tenias y vamos a tener también algo que se llama contracciones tónicas de las bandas. Las tenias van a estar ubicadas o separadas por porciones de la pared con menos músculo longitudinal o cineste, mientras que las contracciones que les mencioné anteriormente van a producirse en el colon y va a producir una serie de bolsas llamadas austrias. Eso le va a dar una especie de aspecto al órgano como fruncido. Bueno, vamos a tener que la serosa, que es parte del intestino grueso, va a estar en parte del peritoneo. Va a tener pequeñas bolsas rellenas de grasa que se van a insertar en las tenias colónicas y se van a denominar apéndices epiplóticos o apéndice epiploicos. Ok, los movimientos del colon van a comenzar cuando las austrias atraviesan la válvula iliocecal. Como el quimo se mueve a través del intestino delgado con una velocidad constante, el tiempo requerido para que el alimento llegue al colon está determinado por el tiempo o por el vaciamiento gástrico. Mientras el alimento pasa por la válvula iliocecal, va a ocupar el ciego y se va a acumular, pues ahora sí que esa comida en el colon ascendente. Hay un movimiento característico del intestino grueso que se llama propulsión austral. Esta propulsión va a ser mediante la relajación de las austras y se va a distender a medida que se van llenando. Cuando estas ya están demasiado llenas, las paredes se van a contraer para así poder pasar el alimento al siguiente o a la siguiente bolsa austral. Un movimiento final va a ser el peristaltismo en masa, una que va a ser básicamente una peristalsis fuerte que va a comenzar en la parte media del colon transverso y se va a expulsar rápidamente el contenido del intestino hacia el recto. Este tipo de peristaltismo que les acabo de comentar tiene lugar a 3 o 4 veces al día durante una ingesta o inmediatamente después de. La etapa final que se va a llevar a cabo en el colon básicamente es la actividad de las bacterias. Las glándulas del intestino grueso van a secretar moco, pero no van a producir ninguna enzima. El quimo que está preparándose para la eliminación por la acción de las bacterias, las cuales se van a encargar de fermentar los restos de hidrato de carbono y liberar gases. Las bacterias también van a convertir los restos de proteínas en aminoácidos y los van a degradar en sustancias simples como indol, escatol, sulfuro de hidrógeno y ácidos grasos. Una parte del indol y del escatol se van a eliminar en las heces fecales y es lo que le va a dar su característico olor. El resto simplemente se va a absorber y se va a ir al hígado.
donde se van a convertir en compuestos menos tóxicos que se van a eliminar en la orina. Entre los productos absorbidos en el colon, por así decirlo, se van a encontrar algunas vitaminas como la vitamina B y la vitamina K, que van a ser necesarias para el metabolismo normal. El quimo pasa de 3 a 10 horas en el intestino grueso o en el colon. Vamos a tener una absorción activa de agua, el cual va a provocar que las heces se vuelvan sólidas o semisólidas, creando así lo que nosotros conocemos como heces fecales o material fecal. Es importante mencionar que el intestino grueso también va a absorber algunos iones, sodio, cloro y algunas vitaminas. Los movimientos peristálticos en masa también van a suceder en esta parte. Esto va a propulsar el material fecal del colon sigmoides al recto. Las contracciones resultantes de los músculos longitudinales rectales van a cortar el recto y de esa manera van a aumentar la presión en su interior. Todo esto conjunto con las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales, además de la estimulación parasimpática, va a provocar la apertura de los esfínteres, especialmente del esfínter interno, que como lo mencionamos al principio, va a ser involuntario. Tocando así el último paso de la defecación, que sería con el esfínter externo. Como mencionamos, de igual manera, el esfínter externo es voluntario. Si nosotros controlamos esta acción, pues la defecación puede alargarse o demorarse más. Si nosotros no hacemos o tenemos el acto de defecación, lo que vamos a producir es que las heces vuelvan hacia el colon sigmoideo hasta que una nueva ola o onda de peristaltismos en masa tengan lugar, y va a pasar el procedimiento anterior, lo cual no es muy recomendable que prolonguemos. Yo voy a hablar sobre el hígado. El hígado lo podemos considerar como la glándula más grande que tenemos. Puede pesar alrededor entre 1.4 kilos. Y el hígado está dividido por un ligamento llamado ligamento falciforme, que nos va a dar un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. También el hígado contiene a lo que es la vesícula biliar. Y la vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. Además que tiene su conducto cístico. Continuando con la anatomía de la vesícula biliar, podemos partir desde lo más pequeño hasta lo más amplio de la vesícula biliar, en el sentido de sus conductos. Inicia en lo más pequeño con sus conductillos biliares, posteriormente se hace un conducto biliar, después se bifurca en un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo, nuevamente se vuelve a unir formando el conducto hepático común, y sigue este conducto hepático común formándose por último lo que sería el conducto colédoco, y va a llegar al duodeno. Continuando con lo que sería la histología del hígado, tenemos que entender que la célula funcional del hígado se llama hepatocito, y los hepatocitos constituyen el 80% del hígado. El conjunto de estos hepatocitos, cuando se unen, forman algo llamado láminas hepáticas. Y en estas láminas hepáticas van a haber unos pequeños canículos, y ahí es donde los hepatocitos van a excretar lo que sería la bilis. Este líquido llamado bilis se va a activar de acuerdo a dos momentos: durante la digestión y durante la absorción. Y una vez que se empieza a secretar, inicialmente va a ir directamente a la vesícula como un almacenamiento, y posteriormente va a seguir por los conductos hasta llegar a lo que sería el duodeno, y quien permite el paso de esta bilis al duodeno es el esfínter de Oddi. Muy bien, entonces de las láminas hepáticas
están estos canículos en donde los hepatocitos van a secretar la bilis. Posteriormente vamos a encontrar que se dividen estas láminas por algo llamado sinusoides hepáticos, y esto no simplemente son capilares sanguíneos, eso es todo. Pero estos capilares sanguíneos tienen sangre oxigenada, o se les lleva sangre oxigenada gracias a la arteria hepática, y se les lleva sangre desoxigenada gracias a lo que es la vena porta hepática. Ahora tenemos que hablar sobre lo que son las unidades funcionales del hígado. Y estas unidades funcionales son el conjunto de el conducto biliar, los sinusoides hepáticos y los hepatocitos. Básicamente es ese conjunto, pero se subdividen en tres, lo que es el lóbulo hepático, el lóbulo portal y los acinos hepáticos. El lóbulo hepático lo que contiene es la triada porta, que está compuesta de la arteria hepática común, de la vena porta y del conducto biliar común. El lóbulo portal tiene una función exócrina, realmente es de lo que se encarga, y al hablar de una función exócrina hablamos de la secreción de la bilis. Con respecto a los acinos hepáticos, estos se encargan del almacenamiento y liberación de glucógeno. También genera efectos tóxicos y también el tema de la regeneración. Una vez teniendo todo este conglomerado de información y uniéndolo, vamos a poder comprender cuáles son las funciones del hígado. Y la principal de es secretar lo que es la bilis. Pero bueno, ¿para qué sirve la bilis? La bilis tiene bastantes funciones, pero una de las más importantes es que cataboliza lo que son los lípidos a triglicéridos. Otras de las funciones que tiene nuestro hígado es metabolizar los hidratos de carbono. Aquí ocurren dos cosas. Cuando nosotros presentamos una glucemia baja, lo que hace nuestro hígado es transformar el glucógeno a glucosa. Y cuando tenemos una glucemia alta, lo que hace el hígado es transformar esa glucosa en glucógeno, o sea, la almacena. Otra de las funciones es el metabolismo de lípidos, en el que degrada los ácidos grasos para transformarlos en ATP. O otra de las funciones, en ese mismo sentido, es que el colesterol lo puede transformar a sales biliares, y estas sales biliares nos van a servir para absorber los lípidos posteriormente. Otro es el metabolismo de las proteínas. Cuando nosotros consumimos una proteína, las proteínas tienen lo que es el amoníaco, y lo que hace el hígado es eliminar este grupo amonio NH2, que es muy tóxico, y lo hace menos tóxico para que pueda ser desechado, y en nuestro cuerpo, una vez que es desechado, sale como urea. Y algunos otros extras que tiene el hígado, pero pues claramente son muy importantes, es que procesa los fármacos y claramente excreta bilirrubina. Y eso es todo sobre el hígado y la vesícula biliar. El páncreas es una glándula retroperitoneal que mide de 2 a 15 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de anchura. Este se encuentra por detrás de la curvatura mayor del estómago. Cuenta con una cabeza, la cual está de este lado. Y esta es la porción más dilatada del órgano, cercana al duodeno. Por encima y a la izquierda de la cabeza se encuentran lo que es el cuerpo y la cola, de forma ausada. El páncreas cuenta con dos conductos, el conducto pancreático o conducto de Wilson, que vamos a decir que es el más largo y que cruza todo el páncreas. Este se une con el colódoco y entra al duodeno como un conducto común llamado ampolla de Bader. El paso de los jugos pancreáticos y biliares por la ampolla de Bader o ampolla hepatopancreática hacia el intestino delgado está regulado por una masa de músculo liso, que será llamado el esfínter de Oddi. El segundo conducto sería el conducto accesorio o conducto de Santorini, que se encuentra por acá. Sale del páncreas y desemboca en el duodeno, a 2.5 centímetros por encima de la ampolla hepatopancreática. Dentro de la histología del páncreas tenemos que se encuentra la función exócrina, que será el 99% de las células y se llamarán los acinos pancreáticos, el cual es su célula funcional. Esos contienen la porción exócrina del órgano y secretan una mezcla y líquido de enzimas digestivas llamadas jugo pancreático. Dentro de las enzimas tenemos
la quimotripsina, la tripsina, la elastasa y la carboxipeptidasa. Estas son proteasas que se encargarán del metabolismo sinógeno y del catabolismo de proteínas. La amilasa pancreática se encargará del metabolismo de los hidratos de carbono. La fosfolipasa y la lipasa se encargarán del metabolismo de lípidos. Dentro de la parte endocrina tenemos lo que son 4 células. Estas están en los islotes de Langerhans, y estas células son las células alfa, que se encargarán de secretar glucagón. El glucagón lo que realizará es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Las células beta, que secretarán insulina. La función de la insulina es disminuir los niveles de glucosa sérica. Tenemos las células delta, que secretarán somatostatina. La somatostatina inhibe lo que es el glucagón y la insulina. Y las células F, que secretarán lo que es el polipéptido pancreático, que inhibirá a lo que es la somatostatina. También disminuirá las contracciones de la vesícula biliar y disminuirá la función exocrina.